En esta lección vamos a continuar hablando de las pruebas T, pero nos vamos a enfocar en las pruebas T que se utilizan para trabajar con datos pareados. Vamos a entender cuándo es que utilizamos esta prueba, cuáles son los pasos a seguir y específicamente vamos a hablar de cómo se establecen las hipótesis, tanto nula como alterna, para esta prueba que va a ser como el cambio más grande que vamos a ver a la hora de hacer la prueba T, en relación a las otras pruebas T que vamos a discutir. Las pruebas test para pares pareados nos van a permitir comparar tratamientos o condiciones a nivel individual, porque para un individuo vamos a tener un par de datos. Eso quiere decir que esos resultados o esos datos no son individuales, corresponden a una misma persona. Y vamos a poder ver qué efecto tiene el tratamiento que utilicemos sobre esa persona. Por lo general se utilizan en estudios donde tengo unos datos previo a y luego posterior a lo que sea que el tratamiento que utilicé. Y esos datos, otra vez, corresponden a un solo individuo o a un individuo. Los voy a tener, puedo tener una muestra de, no sé, de 100 individuos, pero para cada uno de esos individuos yo tengo 2 datos. Y lo que voy a estar haciendo es comparando qué efecto tuvo el tratamiento en cada uno de esos individuos. Un ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de datos sería que yo mida la velocidad a la que guía una persona mientras no tiene ningún tipo de distracciones versus, y luego voy a comparar la velocidad a la que guía ese mismo individuo, pero mientras está texteando. Y si yo veo que hay un cambio, pues podría decir que textear tiene un efecto en la velocidad a la que guía la persona. Ahora, cuando trabajamos con la prueba T para pares pareados, lo que queremos examinar es la media de la diferencia de lo que sea que estuviéramos viendo, ¿no? Por eso comparamos la medida final menos la inicial. Y esa diferencia, esa media de la diferencia para la muestra, la queremos utilizar para que nos permita inferir qué es lo que está pasando en la población. ¿Cuál sería la media de la diferencia para la población? Para que vea cómo funciona esto con un ejemplo, en este estudio querían saber o querían contestar si la falta de cafeína aumenta los niveles de depresión. Para eso utilizaron personas que de por sí ya eran dependientes a la cafeína y dentro de ese grupo escogieron personas al azar a las cuales se les priva, se les quita toda la cafeína de sus alimentos, de lo que comen diariamente. Y se les asigna que tienen que tomarse unas píldoras o unas pastillas diariamente. Esas pastillas puede que tengan cafeína, como puede que sean placebo. Y pues a lo largo de una semana se examina qué pasó con esas personas. Todos los días se le pide a la persona que examine sus niveles de depresión de manera cuantitativa, evaluándolos, ¿verdad?, dándole un número. Entre más grande ese número, mayor la depresión; entre más pequeño el número, menor los síntomas o el sentimiento de depresión. Estos son los resultados que obtuvieron. Tienen 11 sujetos, su muestra sería de 11 personas. Y entonces tenemos para cada una de esas personas los niveles de depresión cuando la pastilla que se estaban tomando tenía cafeína, y los niveles de depresión cuando lo que se estaban tomando era un placebo y pues no tenía cafeína. Como les dije, con este tipo de datos que son variados, que para un sujeto yo tengo dos resultados, pues lo que se hace es no examinar por individual cada uno de esos datos, sino que se saca la diferencia. Y en este caso se calculó los niveles de depresión cuando lo que estaban tomando era un placebo, menos los niveles de depresión cuando lo que estaban tomando era cafeína. Y aquí, como es una resta, pues entre más grandes o más positivos sean los valores, menor la depresión cuando están tomando cafeína. Si fueran valores negativos, le estaría diciendo que entre más cafeína, mayor los niveles de depresión. Que no es lo que esperamos según cómo está fraseada nuestra pregunta. Para calcular la T, ¿no?, y examinar si hay una diferencia significativa entre niveles de depresión con placebo versus con cafeína, pues tenemos que hacer la prueba T. Y para eso, pues tenemos aquí, en esa tablita que nos dieron los resultados, podemos sacar y calcular los
datos que necesitaríamos para calcular nuestra T. Necesitamos la media de la muestra, la media de la diferencia de la muestra. Entonces yo lo que hice aquí fue que cogí todos estos números de las diferencias y le saqué el promedio, que sería un promedio de 7.36. Recuerde que estamos hablando de la diferencia en términos de los niveles de depresión. También le calculé la desviación estándar, que es lo que tiene aquí debajo, 6.92. Tenemos que la muestra, la N, es de 11. Con eso ya podemos contestar, ¿verdad? Y calcular nuestra prueba T. Ahora, recuerde que la prueba T es una prueba de hipótesis. El primer paso es establecer nuestras hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. La hipótesis nula, recuerde que es la que nos dice que no hay diferencia, que todo es igual. Pues aquí que no haya diferencia sería que tanto se tome el placebo como que se tome cafeína, los niveles de los niveles de depresión no van a cambiar. Uno esperaría que la diferencia antes con placebo o con cafeína van a ser igual a 0. Y esa sería pues nuestra hipótesis nula. La media de la diferencia para la población va a ser igual a 0. Eso lo que me diría es que cafeína no tiene ningún efecto en niveles de depresión. Ahora necesitamos una hipótesis alterna. La hipótesis alterna ahora sí va a mostrar que hay un efecto, que hay una diferencia. ¿Cómo esperamos que sea la diferencia? Pues que la media de la diferencia de la población sea mayor a 0. Porque, como dijimos, como estamos calculando esta resta, esperamos que entre más positivos sean los valores, mejor sea el efecto de la cafeína, reduciendo los valores o los niveles de depresión. Nosotros estamos esperando que la cafeína sí tenga un efecto y sea un efecto positivo. Por eso estamos esperando que la media de la población o la media de la diferencia en la población sea mayor a 0. Ya usted sabe que como tenemos toda esta información, podemos hacer una hipótesis alterna que se fije en una sola cola, en la cola del lado derecho de la distribución que tiene los valores más grandes. Después que establecemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, pues calculamos los grados de libertad. En este caso tenemos una muestra de tamaño 11, para calcular los grados de libertad, n-1, 11-1, 10. Ya tenemos nuestros grados de libertad. Ahora calculemos nuestra T. Lo que tenemos que hacer es que sustituir en nuestra ecuación para calcular el valor de T, donde tenemos ya calculada la media de la diferencia de la población, el X raya, que sería 7.36, menos la media establecida por la hipótesis nula, que sería 0. 7.36 menos 0, entre S, que sería la desviación estándar de la diferencia, 6.92 sobre la raíz cuadrada de 11. Sustituimos en esa ecuación, ponemos nuestros valores, me da que T tiene un valor de 3.54. Pues el próximo paso es ir a la tabla, buscar en nuestra tabla C, que ya está disponible en Moodle, en un PDF, y usted busca para unos grados de libertad de 10 y un valor de T de 3.54, ¿cuál sería el valor de P? ¿Cuál sería la probabilidad asociada? Y cuando usted busque en la tablita C, se va a dar cuenta que P tiene un valor menor a 0.005. La probabilidad bien bajita. Está por debajo de nuestro nivel de significancia que habíamos establecido, que en la ciencia por lo general es menor o igual a 0.05. Aquí es mucho más pequeño, es 0.005. ¿Qué podemos concluir? Que tenemos suficiente evidencia. ¿Cuánta? Un valor de P menor de 0.005 para rechazar esa hipótesis nula de que no va a haber diferencia y aceptar la hipótesis alterna, lo cual muestra que la cafeína sí reduce la depresión de manera significativa. Eso es lo que podemos decir una vez hacemos nuestra prueba T. Tenemos suficiente evidencia para hablar en términos de que es significativo la diferencia que estamos viendo. Entonces, importante, ¿cuán robusta es esta prueba T? ¿Cuánto podemos hacerle caso o cuán seguros nos podemos sentir con nuestros resultados de la prueba T? Pues mire, si la población de la cual usted quiere hacer inferencia y de la cual usted toma una muestra se distribuye de manera normal, los valores de T son exactos
Y usted puede estar mega tranquilo con esos resultados. Ahora, usted sabe que hay muchas cosas que no se distribuyen de manera normal. ¿Qué pasa cuando los valores de la población no se distribuyen de manera normal? Pues la prueba T es bastante robusta si en la población lo que hay son pequeñas desviaciones de una distribución normal. Ahora, ¿cómo usted se asegura cuando las desviaciones son más grandes? Pues lo que sí siempre es bien importante es que la muestra que usted tomó y que usted va a utilizar para hacer inferencias sobre la población sea tomada aleatoriamente, porque el que sea tomada aleatoriamente le asegura a usted que esa muestra es representativa de toda la población y que pues usted sí puede hacer inferencias sobre el parámetro de la población. Si usted tiene desviaciones grandes dentro de la distribución de los datos de la población, ya porque hay asimetría o porque hay unos valores atípicos, unos outliers muy grandes que crean unos sesgos bien marcados, pues ¿cómo usted se asegura, ¿verdad?, de que siga siendo robusta la prueba T? Aumente el tamaño de la muestra. Con tamaños grandes de la muestra, usted puede asegurarse de que siga distribuyéndose de manera normal y que siga siendo robusta la prueba T. ¿Por qué? Debido a lo que ya nosotros aprendimos del teorema del límite central. Ahora, ¿cuán grande debe ser la muestra para nosotros seguir pensando que nuestra prueba T es robusta? Pues mire, aquí le pongo varios parámetros o varios números de tamaños de muestra para que usted se deje llevar. Cuando n, el tamaño de la muestra, es menor de 15, nos tenemos que asegurar que los datos de la población estén lo más cercano a la distribución normal, que no hayan valores atípicos, que no hayan desviaciones muy marcadas, porque si no, no va a funcionar. Ahora, si n está entre 15 y 40, un poco de asimetría, un poco de sesgos pequeños son válidos, todavía es bastante robusta la prueba T. Ahora, si usted sabe que su distribución de datos es muy asimétrica, que tiene valores atípicos grandes, asegúrese de que su muestra sea mayor de 40 y ahí se va a la segura. Lo que sí nunca debe usar la prueba T es para muestras menores de 5. Si su muestra es menor de 5, no trata de hacer una prueba T porque no van a ser confiables sus resultados. Recuerde que usted está sacándole a la muestra la media y habíamos hablado que la media y las desviaciones estándar son bien vulnerables a valores atípicos. Y si usted tiene una n tan pequeña, no, va a ser demasiado vulnerable, usted no va a poder confiar en sus resultados. Entonces, para hacer un ejercicio donde usted examine si es apropiado utilizar la prueba T o no, vamos a examinar el siguiente estudio que buscaba contestar la siguiente pregunta. Tomar vino tinto con moderación aumenta los niveles de polifenol en la sangre, por lo que tal vez protege contra ataques cardíacos. Queremos ver si esto es cierto. Si beber vino tinto protege contra ataques cardíacos, dado que pues, en el vino tinto aumenta los niveles de polifenol que protege, ¿verdad?, las arterias. Vamos a ver qué se hizo en este estudio. Pues se tomaron 9 hombres sanos, seleccionados al azar, y se les asignó que tenían que beberse media botella de vino tinto diariamente durante 2 semanas, y se examinó los niveles de polifenol antes de empezar estas 2 semanas y luego de las 2 semanas. Estos son los resultados. Este diagrama de puntos muestra los resultados para estos 9 hombres que estuvieron por 2 semanas bebiéndose media botella de vino tinto. Aquí recuerde que estamos viendo la diferencia de niveles de polifenol finales menos los iniciales. Entonces, si usted ve, le calcularon la media de la población, la media de la muestra, que sería 5.5, la desviación estándar de la muestra, que sería 2.517, y los grados de libertad, que serían el total de los hombres menos 1, 9 menos 1, 8. Ahora, la pregunta es, tenemos toda la información que necesitamos para calcular una prueba T, calcular el T y ver la probabilidad, pero ¿sería apropiado utilizar una prueba T con estos datos?
Pues yo le diría que aunque los datos sí fueron tomados aleatoriamente y sabemos que pues esta muestra puede ser representativa de la población, si usted mira la distribución de los puntos, tiene un punto bastante alejado, tiene un sesgo marcado ahí en la distribución de valores. Yo no me atrevería con un valor atípico y una N de 9 a usar una prueba T porque no confiaría en esos resultados. ¿Qué yo haría? Tomaría una muestra más grande. De manera que no sea importante ese valor atípico y entonces si yo pueda calcular media, desviación estándar para la muestra y calcular una prueba T para ver si efectivamente hay una diferencia significativa en los niveles de polifenol en la sangre en las personas que se beben media botella de vino tinto diariamente. Así que esto es importante, no porque usted tenga los valores que tenga una muestra, pueda calcular la medida de la muestra, la desviación estándar de la muestra, tenga los grados de libertad, no quiere decir que usted pueda hacer una prueba T. Incluso si estos valores hubieran sido menores de 5, la muestra, yo ahí sí que antes de mirar nada, paro todo, porque no es posible hacer una prueba T y confiar en esos resultados. Vamos a dejarlo hasta aquí con las pruebas T. La próxima vez que nos veamos el miércoles o en la próxima clase sincrónica, vamos a discutir la tarea de inferencia estadística que usted tenía que hacer y la próxima semana continuamos con las pruebas T. Nos faltaría una prueba T y repasar todo lo que hemos hablado de distribución T y prueba T.